¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, muy buen día. Espero se encuentren muy bien. Como les había dicho, pues les voy a explicar esta parte de lo que vimos en la clase, cómo editar el texto o cómo dar la animación al texto. Ya tengo aquí mi programa de After. Les había dicho que para poder acceder a la herramienta de texto, pues tenemos dos opciones. Una, desde aquí de la parte superior, la herramienta de texto, o presionando Control más T. Vamos a poder acceder a mi herramienta de texto y les había comentado que tenemos dos opciones para poder empezar a escribir. La primera es haciendo aquí en mi pantalla, vemos que ya está mi herramienta de texto, doy un clic solamente y voy a poder escribir alguna palabra. ¿Ok? Vamos a acomodarlo porque aquí está un poco grande mi texto. Vamos aquí a acomodarlo para que se vea mejor. Y tengo también una opción, aquí está. Les decía, haciendo un clic o abriendo un cuadro de texto, haciendo clic sostenido sobre la pantalla, amplío y puedo pues comenzar a escribir. No se ve porque está muy grande el texto, ahí está. Ok, entonces tengo esas dos opciones. Hacer clic y empezar a escribir o abrir un cuadro de texto. Esas son las dos opciones que tengo para poder empezar a desarrollar una nueva capa de texto. Cuando ya tengo un texto para poderlo manipular, desde la pestaña de carácter, esta que está del lado derecho, pues voy a poder cambiar las propiedades de dicha capa de texto. Aquí el primer cuadro que tengo delante es la herramienta de el relleno de mi texto. Obviamente tengo que tenerla seleccionada, si no, como vieron, pues no se aplica el cambio. Entonces ya tengo mi texto seleccionado y el cuadro que tengo acá al fondo, pues viene a ser el interlineado o el delineado de el texto. Aquí yo lo tengo, con esta herramienta pues puedo cambiar el delineado del texto que mencionábamos hace un momento. Aquí puedo cambiar también la escala para acomodarlo de acuerdo al tamaño que yo lo voy a necesitar. Puedo cambiar el estilo de fuente, definir el estilo de esa fuente. Si es una regular, bold, dependiendo del tipo de fuente, pues nos va a dar las diferentes características que se pueden tener ahí. El espaciado, etcétera. Bueno, aquí la parte importante es poder darle animación a este texto. Habíamos dicho que como cualquier capa, pues tenemos las propiedades de transformar. Entonces, para poderlo animar, este texto, supongamos que quiero hacer que entre de fuera hacia adentro, pues voy a colocarlo primero que mi texto esté fuera de mi espacio de trabajo. Aquí está, desde el tiempo cero. Está fuera del espacio de trabajo. Activo mi conmutador para tener mi keyframe. Y a lo mejor aquí unos 2 segundos. Voy a querer que mi texto ya se encuentre en esta posición. Entonces yo le doy clic y pues bueno, ahí tengo mi movimiento, ¿va? Ahora está un poco más lento, lo voy a acercar para tener un movimiento más rápido. Aquí está el texto y ahí se mueve. Les había dicho que cuando tenemos un movimiento normal, aparece de esta manera en los keyframes. Y les había comentado que podemos hacer una aceleración y desaceleración de dicho texto, de este movimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que seleccionar mis dos keyframes, dar clic derecho, asistente de fotograma clave y desaceleración o aceleración suave. Lo selecciono y ahora mis keyframes se van a convertir en una especie de reloj de arena. Si yo me regreso voy a poder ver que ahora el texto tiene un movimiento diferente. No es lo mismo este movimiento que hacía a ahora el movimiento que voy a tener. Déjenme ver, no me deja rehacer. Bueno, está fácil, nada más no me es volver aquí. Está en tu fotograma clave, entonces no es lo mismo ese movimiento que hacía a este, donde tiene una aceleración y cuando va a llegar a su punto final parece que tiene un frenado. Esto le da más dinamismo. Y les había comentado que también podemos nosotros manipular la curva de movimiento. ¿Cómo lo hago esto? Activando este icono. Aquí está mi curva de movimiento. Si por algo no les apareciera aquí, pues hay que asegurarnos que aquí en esta casilla, que es como una especie de tabla, esté activado el editor de gráfico de velocidad. Y aquí en el ojito esté activado mostrar propiedades de animación o con animación. Esta curva, entonces yo ya la podría manipular
para poder darle el movimiento que yo deseo. Por ejemplo, aquí puedo tener un estilo de movimiento, o si elevo esta curvatura, pues voy a tener este movimiento de esta manera. Entonces, estas curvas pues ustedes las pueden manipular según lo que estén creando y el tipo de movimiento que le quieran dar a su texto. Ojo, toda esta información pues se aplica para cualquier imagen que ustedes vayan a animar. También se puede aplicar en video, imágenes fijas, o en este caso lo estamos aplicando en el texto, pero todo esto de las curvas de velocidad pues se puede utilizar en cualquier capa, ¿va? Entonces aquí, les había dicho, pues podemos jugar con las capas. Para regresar a ver las capas, pues solamente es desactivar la casilla de editor de gráficos y con eso podemos regresar a nuestro espacio de trabajo normal. Aquí yo tengo un movimiento. Les había comentado también que este movimiento yo le puedo dar una especie de barrido, como un detalle estético. ¿Cómo puedo hacer eso? Activando el blur, el desenfoque de movimiento, que es este icono donde tiene como 3 circulitos, uno encima de otro. Yo activo este efecto y lo que tengo que activar también aquí en la propiedad de la capa. Si se fijan, aquí está el icono y aquí lo activo. Entonces, cuando te venga el movimiento, va a tener ese barrido. Si lo alcanzan a percibir, tiene una especie de desenfoque o barrido al tener este movimiento. Si no lo tuviera activado, vean la diferencia. Creo que sí se alcanza a apreciar. No es lo mismo esto, ese efecto, ese barrido que tiene, a que si yo lo activo y se ve así. Esto solamente se nota o se ve cuando son movimientos rápidos, ¿ok? Si es un movimiento muy lento, pues no tiene chiste agregarlo, porque no se va a notar la diferencia. Es solamente en movimientos rápidos, donde voy a poder tener el movimiento. Otra cosa que vimos es lo que les decía referente a el punto de anclaje. El punto de anclaje me va a determinar cómo se va a mover un objeto. En este caso, el objeto, ahorita el punto de anclaje, que es este círculo que tengo aquí, este círculo que tiene como una cruz, es el punto de anclaje. Entonces, dependiendo de dónde esté el punto de anclaje, va a determinar el movimiento que va a tener mi imagen, o en este caso la capa, o en este ejemplo, pues el texto. Aquí está en medio. Si yo, por ejemplo, quisiera mover la opción de rotación, pues va a rotar desde el centro, que es donde está el texto. Para poder mover el punto de anclaje, tengo que seleccionar esta herramienta que tengo aquí en la parte superior. Esta aquí está. Con esta yo puedo cambiar el punto de anclaje. Supongamos que no lo quiero en medio, lo quisiera aquí en la orilla. Si yo moviera, por ejemplo, la opción de rotación, pues ahora va a rotar desde ese punto, ya no desde el centro. ¿Ok? Entonces, el punto de anclaje pues me va a determinar la forma en que se va a mover dicho texto, ¿va? Otro punto que ya no alcanzamos a ver, pero que pueden utilizar, es también las propiedades 3D de la capa. Ahorita de manera normal, mi capa solamente tiene rotación sobre su mismo eje, pero si yo activo esta propiedad de 3D, que es este cubo que está aquí, van a aparecerme estas 3 líneas de colores. Una roja, que es el eje X, una verde eje Y y una azul, que es el eje Z. Incluso aquí tengo diferentes rotaciones. ¿Cuáles son esas rotaciones? El eje X me va a permitir mover mi texto de esta manera, como si se agachara hacia el frente o hacia atrás, como si se acostara. Esto me va a permitir también jugar con la posición. Y el eje Y me va a permitir hacer que haga una especie de rotación el texto. ¿Va? Repito, todo depende de dónde esté el punto de anclaje. ¿Ok? Y el eje Z pues va a ser el movimiento normal que ya veíamos hace un momento. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las características que ya no alcanzamos a ver, pero que también podemos hacer para darle mayor dinamismo y animar el texto de una mejor manera. Les hablaba que pues aquí estábamos animando los textos de manera completa, pero podemos animar letra por letra de manera individual y que cada una tenga un diferente movimiento. Aquí ya depende de su creatividad y qué es lo que quieran crear para su actividad. Que les dije que van a crear una animación de un texto, es libre y ustedes van a poder hacerlo sin ningún problema. Entonces, referente a lo que vimos el día de hoy en clase, pues esa es básicamente la función de cómo podemos trabajar aquí en After. Con lo que es así, darle una aceleración y desaceleración a los keyframes, ese es un punto. Manipular
los keyframes desde el punto de editor de gráficos, editar la curva de velocidad y obviamente manipular el punto de anclaje para determinar el tipo de movimiento que yo le quiero dar a mi texto. Cualquier duda, chicos, estoy ahí a la orden. Espero con esta explicación, este video quede todo más claro y cualquier situación, cualquier duda, cualquier pregunta, pues no duden en preguntar. Nos vemos hasta la próxima.